Sobibor fue uno de los 3 centros de exterminio creados por los nazis como parte de la Operación Reinhardt. Aunque durante décadas fue el menos investigado, los datos disponibles confirman que su propósito era únicamente eliminar seres humanos. En él, unas 170.000 personas fueron asesinadas en solo 18 meses. Las autoridades alemanas intentaron borrarlo del mapa y eliminar todo rastro de lo que había ocurrido allí. Por muchos años, su historia quedó al margen. No se conservaban estructuras ni demasiados documentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, aparecieron testigos, fragmentos de archivos y objetos que ayudaron a reconstruir los hechos. ¿Cómo funcionaba realmente un campo de exterminio creado solo para matar? ¿Y por qué casi nadie supo lo que pasó allí durante décadas? La obra secreta que preparó el campo de exterminio. El lugar para el campo de exterminio en Sobibor fue seleccionado por Richard Tomala, jefe de construcción de las SS con experiencia en obras anteriores. El terreno era parte de una zona boscosa cerca del pueblo del mismo nombre, en la región de Lublin, al este de Polonia. El sitio estaba alejado, escasamente habitado y con buena conexión ferroviaria. Esa ubicación facilitaba mantener el secreto de lo que allí ocurriría. Tomala fue el encargado de planificar y coordinar el trabajo desde el principio. A su llegada en marzo de 1942, se encontró con un espacio sin urbanizar. Se talaron árboles y se niveló el área donde luego estarían las instalaciones del campo. Para esa tarea se usó mano de obra judía traída desde los guetos cercanos, sobre todo desde Siedlce. Muchos de ellos eran artesanos, peones o trabajadores forzados que no sabían cuál era el verdadero propósito de la obra. Los trabajos comenzaron bajo vigilancia armada. Los obreros cavaron zanjas, levantaron cercas de madera y alambradas y prepararon los cimientos de los primeros edificios. La mayoría de las estructuras se hicieron con materiales sencillos como madera y chapa. Las herramientas eran básicas y el ritmo de trabajo era constante, bajo supervisión directa de los hombres de las SS y de los auxiliares ucranianos. El clima no ayudó. Las lluvias de primavera convirtieron el suelo en un lodazal, lo que retrasó las labores. Aún así, se avanzó con rapidez, ya que las órdenes eran terminar el campo lo antes posible. Se construyeron barracones, oficinas, almacenes y otros espacios necesarios para la operación. Todo estaba distribuido de forma funcional, aunque aún faltaban elementos clave como las cámaras de gas. Tomala aplicó lo aprendido en Belzec para evitar errores. Por ejemplo, planeó desde el inicio una vía férrea interna para que los trenes pudieran ingresar directamente al campo. Eso evitaría demoras y permitiría que los transportes no se detuvieran en estaciones externas. También pensó en los accesos internos, los caminos de circulación y las zonas de separación entre las distintas partes del complejo. Una de las primeras tareas fue camuflar la construcción para que pasara desapercibida desde el exterior. Se usaron ramas, tierra y vegetación para cubrir ciertas zonas y se limitó el uso de maquinaria pesada. El objetivo era que cualquier observador desde fuera viera solo árboles y terreno común. No se permitió a la población local acercarse y se impusieron restricciones de tránsito por los alrededores. La estación de tren fue ligeramente modificada para cumplir su función dentro del campo. Se construyó una pequeña plataforma y se adaptaron las vías para permitir que los vagones ingresaran con facilidad. Esa infraestructura se integró al resto del sistema ferroviario de la región, lo que facilitaría los traslados desde diferentes guetos o puntos de concentración. Para separar las distintas funciones del campo, se dividió el terreno en varias áreas. Aunque todavía no se habían instalado todos los elementos, ya se preveían sectores distintos para personal de las SS, prisioneros trabajadores y zonas de exterminio. Esa organización sería esencial para mantener el orden y el control una vez que el campo entrara en funcionamiento. Los trabajadores judíos que participaron en la obra estaban bajo constante amenaza. Algunos eran reemplazados después de pocos días, otros fueron asesinados al finalizar las tareas. No hubo garantías, y aunque en algunos casos se les prometía mejor trato o raciones, en la práctica no recibían condiciones distintas a las del resto de prisioneros. Las instalaciones básicas del campo estuvieron listas en pocas semanas. Los techos, puertas, cercas y torres de vigilancia fueron montados siguiendo un esquema prediseñado. No se improvisaba. Cada estructura tenía un propósito claro: alojamiento, control, vigilancia, almacenamiento,
Aún no se usaban las instalaciones, pero todo apuntaba a que se pondría en marcha muy pronto. Se realizaron pruebas con convoyes pequeños para verificar el funcionamiento de la vía interna. Esos ensayos permitieron ajustar el sistema de entrada, estacionamiento, descarga de vagones y manejo del flujo de personas. Las pruebas resultaron exitosas. Las SAS confirmaron que podían manejar grandes transportes sin necesidad de apoyo externo ni demoras visibles. Tomalla dio por concluida su tarea una vez verificado el funcionamiento básico del complejo. Dejó el lugar a cargo de Franz Stangl, un oficial austríaco que venía de participar en programas previos de eliminación como el T4. Con su llegada, el enfoque pasó de la construcción al perfeccionamiento del mecanismo de exterminio. Desde ese momento, los trabajos se centraron en los últimos detalles. Se completaron zonas clave, se mejoró el acceso, se definieron los flujos internos y se cerraron las áreas sensibles. La meta era tener todo listo para operar de forma continua y sin margen de error. La infraestructura física ya estaba completa. Faltaba solo ponerla en marcha. Las 3 zonas del campo: trabajo, engaño y muerte. El campo de Sobibor estaba dividido en 3 zonas principales que formaban unidades separadas, aunque interconectadas. Cada una de estas áreas tenía su función específica dentro del funcionamiento del campo y estaba rodeada de vallas de madera y alambre de púas. También había barreras visuales, como cercas cubiertas de ramas, para impedir que desde una sección se pudiera ver lo que ocurría en otra. La primera zona, llamada Campo 1, estaba situada cerca de la entrada principal. Allí vivían los prisioneros seleccionados para trabajar. Estos hombres y mujeres realizaban tareas como limpieza, mantenimiento, clasificación de objetos personales y apoyo logístico. Los barracones eran simples, hechos de madera, sin ningún tipo de aislamiento. En esta zona también se encontraba la cocina, el almacén de ropa y los talleres donde se reparaban objetos o se fabricaban herramientas necesarias para las labores internas. El acceso a Campo 1 estaba restringido. Solo entraban los presos con permiso o acompañados por guardias. Los miembros de las SS también tenían instalaciones en esa área, un comedor propio, oficinas de mando y habitaciones individuales. Los ucranianos auxiliares, en cambio, dormían en barracones separados, más rudimentarios y alejados del edificio principal. Junto a Campo Pimino se encontraba la zona de descarga, es decir, la parte del campo donde llegaban los trenes cargados de personas deportadas. Había una plataforma improvisada, construida junto a las vías, donde se ordenaba a los recién llegados que bajaran y formaran filas. Desde allí, se les dirigía hacia lo que se conocía como la zona de tránsito. Esta zona actuaba como un espacio de espera, mientras se les daba la falsa impresión de que estaban en una estación de paso o en un lugar de registro. Los trenes llegaban directamente al interior del campo gracias a una vía secundaria que se había construido para tal fin. Esa línea se conectaba con la estación local de Sobibor, que a su vez se unía a la red ferroviaria regional. El tramo final permitía que los vagones se detuvieran justo en el lugar de desembarco, evitando así contacto visual con el exterior. Esto también limitaba las oportunidades de escape o de generar pánico entre los prisioneros. En el lado opuesto al Campo 1 se encontraba el Campo 2. Esta zona era el corazón logístico del campo. Allí se clasificaban las pertenencias confiscadas a las víctimas. Ropa, joyas, documentos, utensilios, alimentos, dinero y otros objetos eran recogidos y almacenados. Había barracones especiales donde los trabajadores judíos separaban y empaquetaban cada cosa siguiendo las instrucciones de las SS. Una parte del botín se enviaba directamente a Alemania, mientras que otra se reciclaba dentro del campo. En Campo Según también funcionaba una pequeña oficina postal y un cuarto donde se falsificaban cartas supuestamente escritas por los prisioneros para enviar a sus familiares, como parte del engaño sistemático. Estos textos eran dictados o escritos bajo presión y se usaban como propaganda para convencer a los destinatarios de que sus seres queridos estaban bien. Entre el Campo Segundo y la parte más secreta del complejo había un pasillo largo y curvo conocido como el tubo. Este corredor era un camino cercado, cubierto por ambos lados con ramas y tablas que impedía ver hacia afuera o escapar. Su función era trasladar a las víctimas desde el área de llegada hasta las cámaras de gas, sin que supieran lo que ocurría. El tubo no tenía retornos ni bifurcaciones. Una vez que se entraba, ya no había vuelta atrás.
Al final del tubo se encontraba el campo 3, la parte más restringida y letal del complejo. Nadie que no fuera del personal de las SS o de los Sonderkommando tenía permitido entrar allí. Incluso los guardias ucranianos evitaban ese sector. Campo 3 estaba completamente cerrado y vigilado. Contenía las cámaras de gas, las fosas comunes y, más adelante, los crematorios improvisados. Las cámaras de gas eran construcciones sencillas de aspecto rústico, hechas con materiales corrientes como madera y ladrillo. Desde fuera no se distinguían de un galpón normal. Su interior estaba dividido en pequeñas salas donde se amontonaba a las víctimas. En el techo había una tubería conectada a un motor que inyectaba monóxido de carbono producido por un motor de tanque reutilizado. Ese gas causaba la muerte por asfixia en pocos minutos. Junto a las cámaras estaban los barracones de los Sonderkommando, el grupo de prisioneros obligados a realizar tareas dentro de Campo Tercero. Su trabajo incluía sacar los cadáveres, revisar los cuerpos en busca de objetos de valor escondidos y trasladarlos a las fosas. Estos hombres sabían que su destino era el mismo, solo que pospuesto. Vivían aislados, sin contacto con los demás prisioneros del campo. Las fosas eran cavadas con antelación por maquinaria traída para ese fin. Eran profundas y anchas, preparadas para recibir miles de cuerpos. En un principio, se enterraban los cadáveres sin más, pero más adelante, por razones de higiene y ocultamiento, se optó por incinerarlos. Para eso se usaban parrillas hechas con rieles de tren y leña, colocadas sobre zanjas. Los cuerpos eran apilados e incendiados en turnos. Campo 3 estaba diseñado para que nadie viera lo que allí ocurría. Las cercas estaban cubiertas, las rutas estaban aisladas, y los trabajadores que pasaban por el tubo lo hacían sin saber a dónde se dirigían. No había señales ni ruidos evidentes. Todo se hacía de forma controlada y silenciosa, para evitar reacciones colectivas que complicaran el proceso. Además de estas 3 zonas principales, el campo contaba con otras instalaciones menores, repartidas alrededor. Había una oficina de registro, una celda de castigo, depósitos, garitas de control y pequeños jardines falsos usados para mantener una apariencia ordenada. Todo estaba dispuesto de manera funcional. El objetivo era que las operaciones pudieran realizarse sin interrupciones y con el menor contacto posible entre las distintas unidades. El perímetro del campo estaba rodeado de varias líneas de defensa. La más externa era una cerca de alambre de púas, seguida de una zanja y una línea de postes. En algunos sectores se colocaron minas enterradas para impedir intentos de fuga. También había torres de vigilancia con visibilidad total sobre las rutas internas. Desde allí, los guardias armados podían disparar a cualquier sospechoso de moverse fuera de su área asignada. Cada parte del campo tenía su propia rutina, pero todas estaban conectadas en un sistema que funcionaba como una cadena. Desde la llegada de los trenes, el paso por el tubo, la eliminación en las cámaras y el manejo de los cuerpos, todo seguía un ciclo diario. No había pausas. Las SS buscaban máxima eficiencia con el menor gasto y sin dejar rastros. Los trabajadores forzados que operaban en Campo Primero y Campo Segundo sabían que existía un área prohibida más allá del tubo, pero no sabían los detalles. Algunos lo intuían, otros preferían no preguntar. Las SS mantenían el secreto con amenazas constantes y castigos inmediatos. Todo estaba pensado para deshumanizar y controlar. La organización del campo, con su división precisa de tareas y espacios, era resultado de una planificación fría y práctica. No se trataba de un sitio improvisado, sino de una instalación diseñada para llevar a cabo un objetivo específico: eliminar a miles de personas sin ruido, sin pruebas y sin posibilidad de resistencia. La llegada. Los trenes que transportaban a los deportados a Sobibor llegaban directamente a la vía interna del campo. El viaje podía durar horas o incluso días, en vagones de carga cerrados, sin ventilación ni espacio para moverse. Los pasajeros eran empacados como mercancía. Algunos morían en el trayecto por falta de oxígeno, agua o por el calor extremo. No se informaba el destino ni la duración del viaje. La mayoría no sabía a dónde iban ni por qué. Al llegar, los trenes se detenían en la plataforma dentro del campo. Los guardias daban órdenes a gritos. Se abrían las puertas y se obligaba a la gente a bajar rápido. No había tiempo para preguntar. Aquellos que no podían moverse eran sacados a la fuerza o abandonados. Los perros ladraban, los látigos silbaban y los soldados ucranianos vigilaban cada paso.
Los recién llegados eran alineados en grupos, se les pedía que dejaran sus pertenencias apiladas en el suelo. Se prometía que después las recuperarían. Un miembro de las SS o un traductor judío les explicaba que estaban en un campo de tránsito y que serían enviados a nuevos lugares de trabajo. Esa mentira era parte del sistema para mantener la calma. En realidad, la mayoría sería asesinada en pocas horas. Hombres y mujeres eran separados. También se hacía una rápida revisión para identificar personas con oficios útiles, como sastres, carpinteros, zapateros o médicos. A esos pocos se les apartaba y se les asignaba temporalmente al grupo de trabajo. El resto era enviado directamente por el tubo hacia la zona de exterminio. Los niños, los ancianos y los enfermos no tenían ninguna posibilidad de ser seleccionados. El proceso estaba diseñado para ser veloz y sin interrupciones. Una vez que un tren era descargado, el siguiente ya estaba en camino. La estación no se vaciaba nunca. El personal trabajaba sin descanso para mantener el ritmo. Las SS medían los tiempos y corregían cualquier retraso. Había castigos si algo no salía como se esperaba. Las pertenencias abandonadas eran recogidas por prisioneros seleccionados. Ropa, maletas, alimentos, dinero y documentos eran llevados a los almacenes de clasificación. Nada se perdía. Todo era registrado y separado. Algunos objetos personales eran guardados como prueba o como botín, dependiendo de su valor. La eficiencia era total. Los guardias se quedaban con parte del dinero o artículos valiosos, mientras lo demás se empaquetaba para enviarlo a Alemania. Los recién llegados, al bajar del tren, veían un entorno que no parecía especialmente amenazante. Había árboles alrededor, edificios de madera, una plataforma limpia y personas con uniforme dando órdenes. El cartel de la estación decía Sobibor, como si fuera una parada rural cualquiera. Esa imagen inicial reducía la sospecha. Se evitaban gritos excesivos o violencia visible, al menos en los primeros minutos. Los hombres y mujeres separados eran llevados en direcciones distintas. A las mujeres se les decía que iban a ducharse, que debían desnudarse para desinfección. Se colocaban bancos para que se sentaran y se les entregaban toallas falsas. Todo estaba preparado para mantener la ilusión de normalidad hasta el último momento. A los hombres, si no eran seleccionados para trabajar, se les aplicaba el mismo procedimiento. Una vez dentro del tubo, el ambiente cambiaba. Ese pasillo estrecho y cubierto creaba una sensación de encierro. No había ventanas ni salidas. Los gritos disminuían. El silencio era forzado. Algunos empezaban a sospechar, pero ya era tarde. La marcha seguía, empujada por los guardias. Las personas caminaban en fila, sin saber que al final del camino estaban las cámaras de gas. Los seleccionados para trabajar no recibían un trato mucho mejor. Eran separados y llevados a Campo Primeo, donde dormían en barracones sin calefacción ni higiene. Se les asignaban tareas según las necesidades: clasificación de objetos, limpieza, cocina, mantenimiento o ayuda en los sectores de exterminio. Su esperanza de vida era mayor, pero no segura. Muchos eran reemplazados tras días o semanas, asesinados en secreto y sustituidos por nuevos. Algunos trenes llegaban con personas informadas que sospechaban lo que iba a ocurrir. Eso generaba tensiones. Había gritos, llantos o incluso resistencia. En esos casos, los guardias respondían con violencia inmediata. Se disparaba sin advertencia, se usaban látigos y culatas. La calma debía mantenerse a toda costa. Las SS no permitían que el proceso se viera alterado por crisis emocionales o desorden. Había casos de personas que intentaban huir al bajarse del tren. Eran perseguidas, golpeadas o abatidas. Otras se desmayaban, se negaban a moverse o quedaban paralizadas por el miedo. Todo eso era previsto. Los guardias tenían instrucciones claras sobre cómo actuar. Nada podía detener el flujo del sistema. Cada paso estaba calculado. La estación donde se producía la llegada era falsa, pero efectiva. Los elementos de engaño incluían carteles, relojes, muros pintados e incluso personal fingiendo ser empleados del tren. Se creaba una ilusión temporal de que aquello era solo una parada, un trámite. Ese recurso se utilizaba hasta el último momento para evitar revueltas o caos. Los trenes llegaban desde distintas partes de Polonia y otros países ocupados. A veces eran convoyes grandes, de decenas de vagones. Otras veces eran transportes más pequeños. La frecuencia dependía de las decisiones del mando central y de la capacidad del campo en ese momento. Siempre había una logística preparada para recibirlos.
Todo el proceso de llegada, separación, clasificación y traslado era realizado en cuestión de horas. No se permitía demora. Una vez finalizado, el campo se limpiaba, los barracones se organizaban, las pertenencias se guardaban y se esperaba el siguiente tren. Era una rutina repetitiva, impersonal y perfectamente sincronizada. La farsa mortal de las cámaras de gas. Las cámaras de gas fueron el núcleo del sistema de exterminio de Sobibor. Su construcción comenzó poco después de que se completaran las estructuras básicas del campo. Se diseñaron para matar a grandes grupos en poco tiempo, sin dejar margen para la resistencia. Su aspecto exterior era común, similar al de cualquier cobertizo o almacén rural, lo que ayudaba a mantener el engaño hasta el final. Inicialmente, se levantaron 3 cámaras de gas pequeñas, colocadas una junto a la otra, con una sala común de acceso. El edificio estaba hecho con materiales sencillos, paredes de madera, techos inclinados de chapa, sin señales externas que indicaran su propósito. Por dentro eran espacios cerrados, con una puerta hermética y una rendija conectada al sistema de gas. No tenían ventanas ni aberturas. El gas utilizado era monóxido de carbono, generado por el motor de un tanque soviético capturado. Ese motor funcionaba fuera del edificio y sus gases eran canalizados por tuberías hacia las cámaras. El proceso era crudo pero efectivo. En pocos minutos, todos los que estaban dentro morían por asfixia. Los técnicos se aseguraban de que el motor estuviera encendido antes de llenar la sala con personas. Los prisioneros que trabajaban en el campo 3 bajo la vigilancia directa de las SS eran los encargados de operar el sistema bajo órdenes. Ellos abrían y cerraban las puertas, supervisaban la entrada y retiraban los cadáveres después. No tenían opción. Cualquier desobediencia implicaba la muerte inmediata. Vivían aislados, sin contacto con el exterior y sin esperanza de supervivencia. El grupo responsable del funcionamiento del motor y del control del gas era seleccionado con cuidado. Se les entrenaba brevemente y luego se les forzaba a repetir la tarea cada día. El ruido del motor se escuchaba desde el interior del campo, pero como todo estaba tan bien separado, los recién llegados nunca lo relacionaban con algo letal. Las víctimas eran llevadas hasta las cámaras en grupos, luego de pasar por el tubo. Se les decía que iban a ducharse, a veces se les daban toallas, pastillas de jabón o instrucciones para colgar su ropa ordenadamente. Se les indicaba que recordaran el lugar donde dejaban sus objetos, para que luego pudieran recuperarlos. Esa ilusión se mantenía hasta el momento de cerrar la puerta. Una vez dentro, la sala quedaba repleta. Los guardias forzaban el ingreso para que no quedaran huecos. No se permitían protestas ni demoras. Al cerrarse la puerta, el gas se introducía rápidamente. En pocos minutos se escuchaban gritos, golpes y luego silencio. El operador del motor mantenía el sistema encendido por un tiempo determinado, hasta que se aseguraba que todos habían muerto. Después, los miembros del Sonderkommando entraban con máscaras y comenzaban a vaciar la sala. Sacaban los cuerpos y los apilaban afuera, junto a la fosa común o a las parrillas de incineración. Antes de eso, debían revisar cada cuerpo en busca de dientes de oro, joyas escondidas o documentos. Esta tarea era obligatoria. Los objetos encontrados eran entregados a los oficiales de las SS. El proceso completo, desde la llegada del grupo hasta la limpieza final, podía durar 1 o 2 horas. Luego la cámara era ventilada, limpiada y preparada para el siguiente grupo. Había días en los que se repetía este ciclo más de 10 veces. La maquinaria nunca se detenía. La muerte era constante, organizada y sin margen de error. En algún momento las 3 cámaras iniciales se consideraron insuficientes. La cantidad de trenes aumentó y con ellos el número de personas que llegaban al campo. Las SS decidieron ampliar la instalación. Se construyó un nuevo edificio con cámaras más grandes, mejor selladas y más eficientes. Esta nueva estructura podía procesar hasta 600 personas por vez. La nueva instalación de exterminio fue construida al lado de las cámaras originales, pero era más grande y mejor equipada. Tenía paredes reforzadas, puertas más resistentes y un sistema de ventilación que permitía limpiar el aire más rápido entre un grupo y otro. También se aumentó el número de salas. Ahora había 6 cámaras de gas conectadas a un único motor que distribuía el gas por conductos metálicos. El diseño del edificio buscaba mejorar el ritmo de las ejecuciones.
La entrada era más amplia, el pasillo de acceso estaba cubierto y se eliminaban puntos de congestión. Los deportados eran guiados desde el tubo hasta una sala de espera, donde se les pedía que se desnudaran, entregaran sus objetos de valor y esperaran instrucciones. Todo estaba dispuesto para evitar el pánico. Las SS prestaban especial atención al lenguaje corporal y al tono de voz de los encargados de dar órdenes. Si alguien se mostraba agresivo o brusco, era reemplazado. La clave era mantener la calma entre las víctimas hasta el último momento. Si había señales de resistencia o dudas, se actuaba rápido para aislar al responsable y acelerar el proceso. La sala de espera simulaba ser un vestuario. Había perchas numeradas, bancos y hasta un cartel que decía «baños». Todo era falso. Incluso se colocaban plantas o decoraciones para reforzar la mentira. Las víctimas, confundidas por el ambiente, seguían las instrucciones sin sospechar. El engaño funcionaba gracias a la rutina y la presión del entorno. Al ser trasladadas a las cámaras, se les pedía que entraran en grupos. Los guardias cerraban la puerta y activaban el sistema. El motor encendido empezaba a bombear monóxido de carbono. No había ventanas ni orificios. El gas llenaba el espacio. Las muertes ocurrían por asfixia, desorientación y colapso respiratorio. En pocos minutos, todo había terminado. El calor dentro de la cámara, la falta de oxígeno y el hacinamiento causaban que los cuerpos quedaran amontonados, algunos en posiciones desesperadas. El Sonderkommando debía entrar, separarlos y sacarlos uno por uno. Era un trabajo agotador y traumático. Los cuerpos eran arrastrados, revisados y trasladados a las fosas o a los hornos improvisados. A veces las cámaras sufrían fallos técnicos. Si el motor no encendía o si había problemas con las tuberías, se aplicaban métodos alternativos como usar gases de escape directos o alargar el encierro hasta provocar la muerte por falta de aire. No se suspendía la operación. Todo debía continuar, sin importar las condiciones. El humo y los olores provenientes del área de exterminio se extendían por el campo. Aunque se intentaba ocultarlos con barreras vegetales, los trabajadores de campo primero y campo segundo sabían que algo ocurría más allá del tubo. Algunos lo intuían, otros no querían saber. El secreto se mantenía con amenazas, golpizas y ejecuciones. La limpieza de las cámaras era rápida. Se usaban cubos de agua, escobas y trapos. El suelo debía quedar libre de sangre o restos antes de recibir al siguiente grupo. Todo era cronometrado. Las SS observaban desde fuera y controlaban cada etapa del proceso. Si alguien tardaba o cometía errores, era reemplazado de inmediato. Los oficiales al mando de esta sección del campo solían ser seleccionados por su eficacia y frialdad. No eran improvisados. Sabían cómo manejar grandes grupos, cómo manipular y cómo coordinar las fases del exterminio sin interrupciones. Algunos habían trabajado antes en otros campos o en programas de eutanasia. El número total de personas asesinadas en estas cámaras no puede determinarse con precisión, pero se calcula que fueron cientos de miles. Cada transporte significaba entre 500 y 2000 víctimas. En los días de mayor actividad se eliminaban varios trenes seguidos. No había registros escritos detallados. El sistema no necesitaba papeles. Las cámaras de gas fueron el centro del horror en Sobibor. Todo el campo giraba en torno a ellas. Los trenes, los trabajadores forzados, la clasificación de objetos, las falsas promesas y el silencio constante. Eran el final de un proceso cuidadosamente planeado donde cada detalle buscaba hacer más eficiente el asesinato masivo. Obligados a colaborar con la muerte. Así era ser del Sonderkommando. El Sonderkommando en Sobibor estaba formado por prisioneros seleccionados que eran forzados a realizar las tareas más brutales del campo. Vivían separados del resto, bajo vigilancia constante y sin opción de negarse. Su trabajo empezaba desde el momento en que los cuerpos salían de las cámaras de gas. A estos hombres se les obligaba a abrir las puertas de las cámaras tras cada ejecución. El ambiente que encontraban era sofocante, los cuerpos estaban apilados, algunos entrelazados por la desesperación. Se tardaba en separar los cadáveres, que eran pesados y a veces estaban en posiciones imposibles de mover. El calor, el hedor y la presión eran constantes. Su misión no era solo retirar los cuerpos. También debían revisarlos cuidadosamente. Se buscaban objetos escondidos, como anillos, pendientes, relojes o dientes de oro.
Si encontraban algo, lo entregaban a las SS. Se hacía de forma mecánica. No se permitía saltarse ningún cuerpo. Los oficiales vigilaban y exigían rapidez. No hacerlo podía significar la ejecución inmediata. Los dientes de oro eran arrancados con pinzas especiales. Si algún miembro del Sonderkommando dudaba o mostraba resistencia, era asesinado en el acto y reemplazado. Las herramientas eran rudimentarias y el proceso era doloroso de ver. Todo formaba parte del sistema de deshumanización. Se esperaba que los trabajadores actuaran como máquinas. Después, los cadáveres eran transportados fuera del edificio. Dependiendo del periodo, se enterraban en fosas comunes o se incineraban. Para la incineración se usaban parrillas de metal construidas con rieles dispuestas sobre zanjas profundas. Allí se apilaban los cuerpos en varias capas, intercalados con leña. Se les rociaba con combustible y se les prendía fuego. El humo y el olor de los cuerpos quemados se extendían por el campo. Aunque el área estaba oculta, los demás prisioneros sabían que algo ocurría allí. El Sonderkommando trabajaba sin parar. Turnos largos, sin descansos, sin contacto con el exterior. Comían y dormían en barracones cercanos, vigilados día y noche por los guardias. El grupo no era fijo. Cada cierto tiempo, las SS ejecutaban a todos sus miembros y los reemplazaban por nuevos prisioneros seleccionados entre los recién llegados. Era un ciclo continuo. Así se eliminaban testigos y se evitaban vínculos emocionales. Nadie sobrevivía mucho tiempo en esa unidad. La rotación garantizaba silencio. Además del trabajo con los cuerpos, también tenían que limpiar las cámaras, lavar los suelos y ventilar las salas para que el siguiente grupo no encontrara señales de lo ocurrido. Se usaban cubos con agua, escobas y trapos. El tiempo era limitado. Cada error se castigaba. El objetivo era mantener el proceso funcionando sin interrupciones. El Sonderkommando también colaboraba en el almacenamiento de los objetos recuperados. Una parte se llevaba a los barracones de clasificación, otra directamente a los almacenes de las SS. Algunos eran obligados a escribir listas o a empacar los artículos. Todo se hacía bajo amenaza. Cada prisionero sabía que su vida pendía de un hilo. Los oficiales de las SS que supervisaban este trabajo eran meticulosos, revisaban todo, ordenaban ejecuciones, medían el rendimiento del grupo. No había margen para el error. Las reglas eran estrictas. Las instrucciones se daban en voz baja, pero eran absolutas. El más mínimo fallo terminaba con un disparo en la nuca. Los miembros del Sonderkommando no podían comunicarse con los demás prisioneros del campo. Su aislamiento era total. No se les permitía salir de Campo 3, salvo bajo escolta. Vivían en un mundo aparte, sabiendo que tarde o temprano serían eliminados. Esa certeza pesaba cada día, pero no había opción de negarse. Sobrevivir algunas semanas ya era un logro. La rutina era siempre igual. Entrada a las cámaras tras la ejecución, extracción de los cadáveres, revisión de los cuerpos, traslado, cremación o entierro, limpieza, preparación para el siguiente grupo. No había pausas. Incluso por la noche se oían las órdenes, los pasos, el motor funcionando. Era una fábrica de muerte sin descanso. A pesar del terror constante, algunos miembros intentaban mantener la cordura. Se apoyaban entre ellos, compartían comida, hablaban en voz baja cuando no había vigilancia. Otros se cerraban por completo, actuando de forma automática. Había quienes lloraban en silencio. Nadie salía intacto. El daño era profundo y permanente. Algunos Sonderkommando guardaban objetos pequeños como recuerdo o prueba, arriesgando su vida, fragmentos de cartas, medallas, fotografías. Esos objetos no servían para escapar ni para sobrevivir, pero les ayudaban a mantener la idea de que eran humanos. Era una forma mínima de resistencia personal. Las SS no podían controlarlo todo. En varias ocasiones hubo intentos de suicidio entre los miembros del grupo. Se colgaban, se arrojaban contra el cerco o provocaban a los guardias para que los mataran. Preferían morir rápido antes que seguir con esa rutina. Los oficiales lo sabían y mantenían vigilancia extra para evitarlo, no por compasión, sino para no alterar el funcionamiento del campo. También hubo quienes intentaron organizar algún tipo de sabotaje. Dañaban herramientas, ralentizaban el proceso, escondían objetos importantes. Eran gestos mínimos pero arriesgados. Si eran descubiertos, la ejecución era inmediata. No había juicio ni advertencia.
La disciplina dentro del Sonderkommando era más rígida que en cualquier otro sector del campo. Los prisioneros que llegaban a Sobibor no sabían que existía esta unidad. Todo estaba oculto. El tubo, las cercas cubiertas y el aislamiento funcionaban como una barrera perfecta. Solo al estar dentro del campo 3 se entendía lo que realmente ocurría. Pero para entonces ya no había salida. Los que trabajaban allí sabían demasiado. Por eso eran eliminados con frecuencia. La esperanza de vida dentro del Sonderkommando se medía en semanas. Algunos duraban días, muy pocos pasaban más de un mes. Las SS mantenían ese ritmo para evitar complicaciones. Nadie debía tener tiempo de pensar, planear o hablar demasiado. El miedo era la herramienta principal de control. Cada muerte reforzaba la obediencia de los demás. A pesar de todo, varios exmiembros del Sonderkommando sobrevivieron y contaron lo que vieron. Sus testimonios fueron clave para reconstruir el funcionamiento interno de Sobibor. Hablaron del proceso completo, de los detalles que no quedaron registrados en papeles, de los nombres de oficiales, de las técnicas usadas para engañar a las víctimas. Muchos lo hicieron con culpa. Se sentían responsables, aunque no lo eran. Otros no pudieron hablar nunca. El peso de lo vivido era demasiado. Pero gracias a los que sí hablaron, se pudo entender cómo operaba el campo desde adentro. Sin esos relatos, todo habría quedado en cifras. El horror habría sido solo una estadística. El Sonderkommando fue una pieza central del sistema de exterminio. Sin ellos, el proceso no habría funcionado con esa eficacia. Fueron víctimas obligadas a colaborar en su propia destrucción. Su existencia revela hasta qué punto las SS habían planificado cada aspecto, cada tarea, cada muerte. Castigos, sin motivo, y muertes, frente a todos. En Sobibor, el sistema de castigos era parte del control total que ejercían las SS. Todo acto que se percibiera como desobediencia, duda o debilidad se castigaba con rapidez y crueldad. Las ejecuciones eran frecuentes y se usaban como ejemplo para infundir miedo. No importaba si el error era pequeño o si no había intención. La respuesta era siempre extrema. Los prisioneros sabían que cualquier movimiento mal interpretado podía terminar en la muerte. Si uno se apartaba de la fila, hablaba fuera de turno o miraba a un guardia de forma incorrecta, podía recibir una paliza o ser fusilado en el acto. No había espacio para explicaciones. La autoridad de los guardias era total y no necesitaban justificar sus decisiones. La violencia se aplicaba de inmediato. Se usaban armas, culatas, látigos o simplemente golpes con las manos. A veces la víctima era ejecutada frente a los demás para que todos vieran las consecuencias. Otras veces se la arrastraba fuera del campo y no se le volvía a ver. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. El sistema de castigos no seguía reglas escritas. Era arbitrario. Algunos oficiales decidían matar a un prisionero por estar sucio, caminar lento o no cumplir una orden al instante. Otros lo hacían por diversión o aburrimiento. La impunidad era total. No había mecanismos de defensa. La vida de cada persona dependía del humor del guardia de turno. Los prisioneros de trabajo, incluidos los del Sonderkommando, eran especialmente vigilados. Si uno caía al suelo, se enfermaba o mostraba debilidad, era eliminado. No se permitía que un trabajador se volviera un problema. Las SS preferían reemplazarlo por otro recién llegado antes que perder tiempo en curarlo o atenderlo. Las ejecuciones también se usaban para castigar intentos de fuga o sospechas de colaboración con la resistencia. Aunque pocos lograban escapar, incluso un rumor bastaba para que se iniciara una represalia colectiva. En algunos casos, se fusilaba a varios prisioneros como castigo por un intento fallido de fuga de uno solo. Se aplicaba el castigo colectivo como medida disuasoria. Había un lugar designado para los fusilamientos cerca de Campo 3. Allí llevaban a las víctimas, a veces en grupo, y se les obligaba a cavar su propia tumba antes de ser ejecutados. A otros simplemente se les disparaba junto a las fosas abiertas, sin previo aviso. Era un método rápido y eficiente. Luego, el Sonderkommando cubría los cuerpos. Algunas ejecuciones se hacían en medio del campo, frente a todos. Se ordenaba a los prisioneros formar fila y observar. El condenado era llevado al centro, se le leía un motivo falso y se le disparaba en la cabeza. El cuerpo quedaba ahí por horas, como advertencia. Luego se lo retiraba sin ceremonia. Nadie podía mirar demasiado tiempo.
La población judía obligada a trabajar para las SS también era víctima de castigos menores, como golpes diarios, tareas degradantes o privación de comida. Se usaba el hambre como herramienta de control. Si alguien pedía más raciones o se quejaba, era golpeado o enviado directamente al tubo. La obediencia debía ser absoluta. Algunos oficiales tenían métodos favoritos. Uno usaba su bastón para señalar a quién matar ese día. Otro obligaba a cantar a los prisioneros mientras trabajaban y si alguno desafinaba, lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente. La rutina se volvió una cadena de humillaciones, amenazas y violencia física constante. Los prisioneros nuevos no tardaban en entender que el campo no ofrecía segundas oportunidades. Si cometían un error, eran castigados sin explicación. Incluso el silencio podía ser considerado provocación. Las reglas eran cambiantes, lo que un día estaba permitido, al siguiente podía costar la vida. Ese clima mantenía a todos en un estado de miedo permanente. A veces las SS organizaban castigos masivos. Si encontraban una nota escondida, una herramienta mal colocada o una prenda fuera de lugar, reunían a decenas de prisioneros y los golpeaban uno por uno, o los dejaban bajo el sol sin agua por horas. La idea era quebrar cualquier intento de resistencia interna. No se toleraba ningún signo de dignidad. Los niños también eran castigados. Aunque no trabajaban, se los usaba como blanco de práctica o se los obligaba a presenciar ejecuciones. Las mujeres no eran tratadas con más compasión. Si una se resistía a desnudarse o a entregarse al procedimiento, era golpeada o asesinada en el acto. El género no ofrecía ninguna protección. Algunos castigos tenían un componente simbólico. Por ejemplo, si un prisionero era sorprendido orando, se lo obligaba a repetir su oración en voz alta hasta desmayarse o se lo obligaba a destruir un objeto sagrado. Si alguien lloraba por la muerte de un familiar, se le gritaba hasta que dejara de hacerlo. El objetivo era eliminar toda emoción. Las ejecuciones no eran solo una forma de control, sino también parte del sistema de exterminio. Cada muerte servía como recordatorio del poder absoluto de las SS. Se construyó una cultura de terror donde la muerte podía venir de forma arbitraria y sin aviso. El miedo mantenía el orden, el silencio era obligatorio. Incluso algunos guardias ucranianos eran castigados si no obedecían. Si uno mostraba compasión o cometía errores, también podía ser ejecutado. Las SS no confiaban plenamente en nadie. Solo quienes demostraban crueldad constante eran considerados útiles. Los demás eran prescindibles. Al final el castigo se convirtió en parte del funcionamiento diario del campo. No había días sin golpes, amenazas o disparos. Era parte del paisaje. Los prisioneros no sabían si llegarían vivos al final del día. Cada tarea podía ser la última, y todos lo sabían. Testigos del mecanismo de exterminio. En la mayoría de los testimonios es evidente el deseo de detallar con exactitud todo lo que sucedía, en vez de compartir una visión general. Como resultado, estos relatos son valiosos tanto como fuente histórica como por su carga emocional, ya que provienen de personas que pasaron por el proceso en Sobibor desde su llegada hasta su salida del campo. Algunos sobrevivientes comentaron que antes de partir hacia Sobibor, sus familias habían estado confinadas en guetos por mucho tiempo. Un ejemplo de esto es el caso de Abraham Margulies, quien era parte del último grupo enviado desde el gueto de Piaski. En el mismo transporte viajaba también su esposa. Había otros 2 trenes de carga preparados para ese día, pero por falta de espacio no pudieron llevarse a todos. Por eso, varias personas quedaron atrás. Según Margulies, la vida en el gueto era muy dura, especialmente por la escasez de comida. Estaba lleno de niños huérfanos que vivían entre las casas destruidas. Margulies dijo que, en el momento de la partida, había tanto pánico que no podía recordar nada en detalle. Una vez en el tren, todos se acurrucaron por el frío. Iban tan apretados que ni podían moverse y los gritos eran constantes. No sabían a dónde los llevaban, pero ya se temían lo peor. Esther Raab relató que, al entrar al campo, vieron a un grupo de mujeres jóvenes pelando papas al lado de un edificio largo. Según ella, todas parecían alegres y bien vestidas. Algunas incluso sonreían. En ese momento pensó que el lugar no era tan malo como había imaginado. Luego supo que esas mujeres eran prisioneras seleccionadas para trabajos forzados. Su función era recibir a los nuevos deportados para dar una falsa sensación de calma.
Según Raab, cuando vio a su madre y su hermana pasar hacia el tubo, no supo que era un camino sin retorno. Pensó que las vería después. Solo mucho más tarde entendió lo que realmente significaba esa separación. Leon Feldhendler, uno de los organizadores de la rebelión, también compartió su experiencia. Contó que cuando llegó fue separado de su padre en la estación de Lublin y no lo volvió a ver. Su grupo fue recibido en Sobibor por guardias ucranianos y oficiales alemanes. Apenas bajaron del tren, les gritaron que dejaran todo y formaran una fila. Había perros ladrando y soldados con armas. A los hombres les ordenaron caminar en una dirección y a las mujeres en otra. Como Feldhendler sabía algo de alemán, entendió mejor lo que estaba ocurriendo. Escuchó cuando uno de los oficiales dijo que los ancianos y los niños no durarían mucho. Eso le quedó grabado. La mayoría de los testimonios coinciden en que al principio no sabían qué era Sobibor. Algunos pensaban que iban a trabajar, otros que serían llevados a otro gueto. Nadie se imaginaba que era un centro de exterminio. Incluso cuando veían el tubo, no entendían su propósito. Las cámaras estaban ocultas y la fachada del campo se mantenía limpia y ordenada. Solo los olores, los gritos y la tensión constante hacían sospechar que algo terrible estaba pasando. Henryk Rosowski mencionó que los guardias alemanes y ucranianos estaban armados con ametralladoras y pistolas. También llevaban bastones de madera o goma. Golpeaban sin previo aviso, ya fuera en la cabeza, los brazos o las piernas. Dijo que bastaba con una mirada equivocada o un paso fuera de lugar para recibir una paliza. La crueldad era parte del día a día y muchos de los golpes terminaban siendo fatales. Esther Raab explicó que durante los primeros días, los prisioneros seleccionados para trabajar dentro del campo eran vigilados constantemente. No podían hablar entre ellos ni mirar directamente a los guardias. Si uno se enfermaba o no podía cumplir con la tarea, era reemplazado de inmediato y llevado al tubo. A nadie se le permitía descansar. La presión era constante y el más mínimo error podía costar la vida. Otro sobreviviente, Thomas Blatt, recordó que los miembros del Sonderkommando estaban aislados en el campo 3. Nadie del resto del campo podía comunicarse con ellos. Sus tareas eran conocidas solo por rumores. Algunos sabían que transportaban cuerpos y quemaban ropa, pero no todos conocían los detalles. Blatt contó que, en una ocasión, escuchó a un prisionero decir que había visto una montaña de cadáveres detrás de una cerca. Eso le dejó una imagen grabada para siempre. Los prisioneros vivían con miedo constante. Dormían en barracones donde las literas estaban tan juntas que apenas podían moverse. No había colchones, solo tablas duras o un poco de paja. El frío era insoportable y en verano el calor asfixiante. Las condiciones eran tan duras que muchos morían durante la noche. Si alguien gritaba en sueños, era golpeado al despertar. La comida era insuficiente. Recibían una sopa ligera, algo de pan y ocasionalmente una bebida caliente. Nunca sabían si tendrían ración al día siguiente. Algunos trataban de esconder comida, pero si eran descubiertos, eran castigados sin piedad. A menudo se les obligaba a comer la ración completa en segundos, y si no lo hacían, perdían el resto o eran golpeados. Las mujeres eran tratadas con la misma brutalidad. Algunas eran obligadas a trabajar en la cocina, otras en la lavandería o en la clasificación de ropa. Si no cumplían con lo esperado, eran ejecutadas. También se registraron casos en los que fueron objeto de abusos sexuales por parte de los guardias. Si resistían, eran asesinadas. No había protección para nadie. Uno de los momentos más duros para muchos prisioneros era ver a sus familiares desaparecer por el tubo. Algunos intentaban abrazarlos, pero eran separados a la fuerza. Sabían que no los volverían a ver. Los gritos eran comunes. Muchos intentaban calmar a sus hijos, diciendo que volverían a encontrarse más tarde. Pero en el fondo sabían que era mentira. Los objetos personales eran confiscados de inmediato. Los guardias revisaban cada paquete, maleta o bolso. Se llevaban relojes, anillos, collares, dinero, documentos. Nada se devolvía. Los prisioneros eran despojados de toda pertenencia y de toda identidad. A partir de ese momento, solo contaban como una cifra más. El ambiente estaba cargado de muerte. Se sentía en el olor, en los sonidos, en la mirada de los que llevaban más tiempo. Nadie hablaba en voz alta. Se susurraba, se evitaba mirar a los ojos, se caminaba con la cabeza baja.
La tensión era continua. Cada día podía ser el último, y todos lo sabían. La revuelta, cuando los prisioneros decidieron atacar. El 14 de octubre de 1943 se produjo una rebelión en Sobibor que logró interrumpir el funcionamiento del campo. En ese momento, estaban internados allí unos 600 reclusos. A lo largo del día, un grupo de ellos logró eliminar discretamente a 12 miembros del personal del campo. Poco después, se organizó una salida masiva. Cerca de 300 presos lograron salir por la fuerza. Unos 50 consiguieron escapar definitivamente. Esta acción marcó el comienzo del cierre de Sobibor. La preparación del levantamiento había comenzado semanas antes. Entre los organizadores estaban Leon Feldhendler, un judío polaco con experiencia en liderazgo comunitario, y Aleksander Pechersky, un prisionero de guerra soviético. Pechersky había llegado a Sobibor en septiembre de 1943 con un grupo de soldados capturados. Desde el principio se destacó por su determinación. El plan fue elaborado en secreto. Los organizadores sabían que no podían vencer a los guardias en un enfrentamiento abierto. Por eso, planearon eliminar a los oficiales clave en silencio, uno a uno, para debilitar la estructura del campo. Después de eso, reunirían a los prisioneros y correrían hacia la cerca. Había minas alrededor, pero esperaban que con la confusión algunos pudieran sobrevivir. Durante los días previos al motín, los participantes se reunieron en pequeños grupos para discutir los detalles. Nadie debía saber todo el plan, solo su parte. Así se evitaban delaciones si alguien era descubierto. Se distribuyeron armas improvisadas, cuchillos escondidos, hachas de trabajo, herramientas de los talleres. También prepararon escondites dentro de los edificios para poder atacar por sorpresa. El día elegido comenzó como cualquier otro. Se pasó lista por la mañana. Algunos de los oficiales alemanes salieron del campo para hacer gestiones, lo que redujo el número de vigilantes. A las 4 de la tarde se dio la señal. El primer oficial fue atraído al taller de sastrería con la excusa de una prueba de uniforme. Una vez dentro, fue atacado y asesinado con golpes en la cabeza. Después vinieron otros. En poco tiempo, lograron eliminar a varios de los alemanes y guardias ucranianos. Sin embargo, no todos los blancos pudieron ser alcanzados. Uno de los oficiales descubrió algo raro y disparó. La alarma se activó. En ese momento, los organizadores gritaban a los prisioneros que corrieran hacia la puerta principal. Algunos no sabían qué hacer, otros se quedaron paralizados por el miedo. A medida que los reclusos corrían, los guardias abrieron fuego. Muchos murieron cerca de las cercas o al pisar minas. Aún así, alrededor de 300 lograron cruzar hacia el bosque. Algunos fueron perseguidos durante días y asesinados. Otros lograron esconderse. Con el tiempo se calcula que unos 50 sobrevivieron hasta el final de la guerra. Después del levantamiento, los alemanes tomaron represalias. Buscaron por la zona a los fugitivos. También asesinaron a los que no habían logrado escapar. En los días siguientes, ejecutaron sistemáticamente a los prisioneros que habían sido recapturados. El campo quedó casi vacío. Poco después, las SS comenzaron a desmontarlo. La rebelión fue un golpe para la Operación Reinhardt. Mostró que incluso en condiciones extremas era posible resistir. Para los sobrevivientes, significó una oportunidad única. También dejó pruebas valiosas sobre el funcionamiento del campo. Algunos de los que escaparon participaron después como testigos en los juicios contra antiguos miembros del personal de Sobibor. Aleksander Pechersky logró llegar a territorio soviético. Después de la guerra, contó su historia a las autoridades. Su relato fue una de las fuentes principales sobre lo ocurrido aquel día. También inspiró libros y películas. Leon Feldhendler, por su parte, llegó a Lublin. Fue asesinado en 1945 en circunstancias poco claras. Muchos lo consideran un héroe. La rebelión fue uno de los pocos levantamientos exitosos en los campos de exterminio nazis. Solo en Treblinka se produjo algo similar. En Auschwitz también hubo un intento, pero de menor escala. Lo ocurrido en Sobibor demostró que incluso bajo una vigilancia extrema y en medio del terror, la voluntad de resistir no desaparecía. Los testimonios de los participantes indican que la decisión de rebelarse fue tomada no porque creyeran que podían ganar, sino porque no querían morir sin pelear.
Sabían que sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero preferían intentar algo antes que esperar la muerte en silencio. El impacto del levantamiento llegó hasta Berlín. Las autoridades nazis ordenaron el cierre inmediato del campo. Se destruyeron los edificios, se niveló el terreno y se plantaron árboles para ocultar lo ocurrido. A partir de entonces, Sobibor dejó de existir como centro de exterminio. Su historia fue casi borrada, pero gracias a los que escaparon y contaron su experiencia, hoy se conoce lo que pasó. El final del campo, número del secreto. Tras la revuelta de octubre de 1943, los responsables del campo decidieron clausurar Sobibor. Las autoridades alemanas estaban preocupadas por la fuga de prisioneros y la posibilidad de que se difundiera información sobre lo que ocurría allí. La orden fue desmantelar rápidamente todas las instalaciones y dejar el sitio irreconocible. La primera medida fue eliminar a los prisioneros que seguían vivos. Muchos de los que no habían logrado huir durante el levantamiento fueron asesinados en los días posteriores. Algunos fueron obligados a colaborar en el proceso de demolición, pero luego también fueron ejecutados. No debía quedar ningún testigo. Las cámaras de gas, los barracones y los almacenes fueron destruidos. Las estructuras de madera se desmontaron y se quemaron. Los restos fueron enterrados o removidos. También se retiraron los raíles del ferrocarril que entraban al campo. Todo rastro del complejo debía desaparecer. Para borrar cualquier señal de lo que había sido el campo, se plantaron árboles y arbustos. El objetivo era que el terreno pareciera una parte más del bosque. Incluso se introdujeron animales en la zona para reforzar la idea de un entorno natural. Nadie que pasara por allí debía sospechar lo que había ocurrido. Durante varias semanas, un pequeño grupo de trabajadores, bajo vigilancia de las SS, se encargó de las tareas de limpieza. Cavaron nuevas fosas, trasladaron escombros y nivelaron el terreno. Algunos de estos prisioneros eran traídos desde otros lugares y no sabían exactamente qué había sido Sobibor. Aún así, también fueron asesinados al terminar el trabajo. La estación de tren cercana fue modificada. Se quitaron los letreros y se desconectó la línea secundaria que llegaba al campo. Así se eliminaban las pruebas de que ese lugar había sido parte de la red de deportación. La intención era impedir cualquier reconstrucción posterior de los hechos basada en la infraestructura. Los documentos relacionados con el campo fueron destruidos o trasladados a otros archivos secretos. Las listas de transporte, los informes internos y las órdenes operativas fueron ocultados o eliminados. Aún así, algunas copias sobrevivieron y más tarde permitieron reconstruir parte de la historia del lugar. Después del cierre, los oficiales que habían trabajado en Sobibor fueron reasignados. Algunos pasaron a otros campos. Otros regresaron a Alemania o participaron en otras fases de la Operación Reinhardt. Solo unos pocos fueron detenidos al terminar la guerra. La mayoría logró escapar sin consecuencias. El sitio donde estuvo Sobibor permaneció abandonado por un tiempo. Solo años después comenzaron las investigaciones arqueológicas. Gracias a los testimonios de los sobrevivientes y al hallazgo de restos enterrados, fue posible determinar la ubicación exacta de las cámaras de gas y otras estructuras clave. El cierre del campo no detuvo los esfuerzos de exterminio nazis, pero marcó el final de una etapa. A partir de entonces, el régimen concentró sus recursos en otros frentes. La experiencia de Sobibor fue utilizada como modelo para ocultar otros crímenes similares. El silencio que lo rodeó durante años fue parte de esa estrategia. Hoy en día, el sitio donde estuvo el campo es un lugar de memoria. Se han levantado monumentos, se han colocado placas y se organizan actos conmemorativos. Aunque los nazis intentaron borrar todo rastro, la historia de Sobibor sigue viva gracias al testimonio de quienes lograron sobrevivir y contarlo. Sobibor no terminó ahí. Tras cerrar Sobibor, los nazis intentaron borrar cualquier prueba de lo que había ocurrido allí. Se plantaron árboles, se retiraron los raíles, se rellenaron las fosas y se destruyeron los documentos. Durante años hubo un silencio casi total sobre el campo. Apenas unas pocas personas sabían de su existencia, ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Después de la guerra, el lugar fue ignorado por mucho tiempo. No hubo investigaciones inmediatas ni esfuerzos por recuperar lo sucedido. Solo con el paso del tiempo, algunos sobrevivientes comenzaron a hablar. Gracias a sus testimonios, se empezó a reconstruir lo que había sido Sobibor.
Uno de los primeros en contar su historia fue Thomas Blatt. Después de huir durante la rebelión, logró sobrevivir y más adelante relató su experiencia en varios países. También colaboró en investigaciones y procesos judiciales. Su relato fue clave para dar a conocer los detalles del funcionamiento del campo. Durante las décadas siguientes, otros testigos siguieron su ejemplo. Algunos hablaron en juicios contra antiguos miembros del personal nazi. Otros participaron en documentales, libros o conferencias. Cada testimonio aportó una pieza al rompecabezas. Poco a poco se fue reconstruyendo la historia de Sobibor. En los años 70 comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas en la zona. Los investigadores encontraron restos de construcciones, fragmentos de objetos personales y restos humanos. Estos hallazgos confirmaron muchos de los relatos de los sobrevivientes. También permitieron localizar con precisión el sitio donde estaban las cámaras de gas. Durante este proceso se recuperaron anillos, monedas, botones, llaves y otros artículos. Cada objeto era una prueba silenciosa de las personas que pasaron por allí. Muchos fueron expuestos en museos o utilizados en estudios académicos. Algunos familiares de víctimas pudieron reconocer pertenencias o confirmar destinos. A pesar de estos avances, hubo resistencia en ciertos sectores. Algunos países evitaron profundizar en las investigaciones. Otros se centraron más en otros campos como Auschwitz o Treblinka. Por eso, durante mucho tiempo, Sobibor fue uno de los lugares menos conocidos del Holocausto. Con el tiempo, se construyó un monumento conmemorativo en el sitio del antiguo campo. Se colocaron placas con nombres, se plantaron árboles simbólicos y se organizaron visitas guiadas. También se desarrollaron proyectos educativos para que las nuevas generaciones conocieran la historia del lugar. Varios juicios contra exmiembros del personal de Sobibor se llevaron a cabo en los años 60. Uno de los más importantes fue el proceso contra Karl Frenzel. Fue encontrado culpable por su participación en los asesinatos masivos y condenado a prisión. Otros acusados fueron juzgados en diferentes países, pero muchos nunca enfrentaron la justicia. Entre los pocos responsables llevados ante los tribunales estaban también exguardias ucranianos. Algunos fueron condenados, mientras que otros fueron declarados no aptos para ser juzgados por razones de salud. Aún así, los procedimientos sirvieron para registrar testimonios y dejar constancia legal de lo ocurrido. La memoria de Sobibor siguió viva gracias a los esfuerzos de familiares, investigadores y educadores. Se crearon fundaciones, archivos digitales y exposiciones itinerantes. También se filmaron películas basadas en los hechos, como Escape from Sobibor, que dieron visibilidad internacional al levantamiento de octubre de 1943. En años recientes, se llevaron a cabo nuevas excavaciones arqueológicas con tecnología avanzada. Se descubrieron los cimientos de las cámaras de gas, caminos ocultos y barracones destruidos. Estas pruebas físicas confirmaron lo que decían los testigos y ofrecieron nuevas pistas sobre el diseño y la operación del campo. Sobibor fue un lugar diseñado para que nadie saliera vivo y para que, al cerrarlo, tampoco quedaran rastros. Los datos descubiertos con el tiempo revelan que más de 170.000 personas fueron asesinadas allí en apenas un año y medio. Venían de países como Polonia, los Países Bajos, Francia, Alemania, Eslovaquia y la antigua Unión Soviética. Sus nombres aparecían en listas de transporte que durante décadas estuvieron perdidas o escondidas. Algunos documentos, como el telegrama de Hoffle, confirmaron la magnitud de lo ocurrido. Pese a los esfuerzos por eliminar toda prueba, las investigaciones posteriores lograron reconstruir lo que sucedió. Los testimonios de los pocos que escaparon, los juicios contra responsables y las excavaciones en el terreno ofrecieron una imagen clara del funcionamiento de esta máquina de muerte. El campo fue desmantelado, pero nunca desapareció del todo. Los nombres de los perpetradores, las estructuras del crimen y la resistencia de los prisioneros ya forman parte de la memoria colectiva. Sobibor no es solo una historia de destrucción, sino también de memoria recuperada. Durante años estuvo ausente en los relatos sobre el Holocausto. Hoy es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando se combina ideología, burocracia y silencio. La historia de Sobibor quedó casi borrada por completo. Sin embargo, gracias a quienes sobrevivieron, investigaron o buscaron respuestas, pudo reconstruirse. Y aunque los restos del campo ya no estén a la vista, las pruebas existen.
La pregunta que abrió este documental, ¿cómo pudo permanecer invisible durante tanto tiempo un lugar así?, ya tiene respuesta. Fue el olvido intencional, pero ese olvido ya no es posible.